Bueno, quiero empezar este video sobre el delay mostrando un par de cuestiones básicas sobre el porqué de este efecto y algunas características para lo que voy a salir un poquito de la pantalla. Primero quiero mostrar algo muy básico y muy simple. Voy a poner a sonar este vinilo un poquito. Quiero que aprecien este efecto de cuando lo paro, lo que sucede, ¿no? O sea, cómo baja la afinación de todo. Este es un disco de vinilo que gira a 33 revoluciones por minuto para que suene normal, bien, y si lo hago girar más lento, suena más grave, y si lo hago girar más rápido, por ejemplo, a 45 revoluciones, sucede esto que acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque imaginemos que en el disco estuviese grabado una onda senoidal de 100 Hz, y si el disco gira, vamos a poner un número, o sea, 10 centímetros por segundo, significa que esos 100 ondulaciones, 100 movimientos, están vertidos en el recorrido de esos 10 centímetros para que en un segundo haya esa cantidad de oscilaciones. Si yo demoro más tiempo en recorrer esos 10 centímetros, la cantidad de oscilaciones por segundo va a ser menor. Y lo mismo pasa si lo hago más rápido. Esos 10 centímetros los hago en 500 milisegundos. Voy a tener el doble de oscilaciones en un mismo intervalo de distancia, ¿está bien? O intervalo de tiempo, o depende de cómo lo pensemos. Entonces, de vuelta, si tenemos 100 Hz y lo hacemos andar a la mitad de la velocidad, esos 100 Hz se van a convertir en 50 Hz. Entonces se van a escuchar más graves, ¿no? Una octava más para abajo. Y lo mismo, si lo hacemos andar al doble de velocidad, va a sonar a una octava hacia arriba, ¿no? Porque va a estar a 200 Hz y lo vamos a escuchar más agudo. Este mismo efecto sucede en este otro tipo de aparatos, como es una grabadora de cinta. Si yo, por ejemplo, pongo a grabar, voy a poner a grabar un sonido, tengo acá conectado este teclado con un sonido de órgano, y voy a grabar una nota, por ejemplo un Do, en mi máquina de cinta, ¿no? Entonces, pongo a grabar. Vamos a poner stop, rebobinamos. Escuchamos. Estamos escuchando la nota ahí. Y si yo freno la cinta, sucede el mismo efecto que con el vinilo. Esto es porque las oscilaciones que están almacenadas a lo largo de esta cinta electromagnética van a ser mayor o menor en función de la velocidad a la que circula la cinta, ¿no? Lo mismo pasa que si pongo esto a correr la cinta más rápido, aumenta su frecuencia. Esto es muy importante para entender el concepto de delay, porque ahora lo vamos a ver bien en detalle. Pero un delay es de alguna manera una grabación y una reproducción de un sonido en un tiempo posterior. Un delay, un eco, en realidad el efecto, más propiamente uno lo llama delay, pero en realidad el efecto en sí es el eco que se produce por medio de un delay, porque el delay puede ser muy corto o muy largo. Si el delay es extremadamente corto, uno no distingue a la repetición por separado del sonido original, pero si el tiempo de retardo es considerable, uno distingue el sonido original y esa repetición, ¿no? Como pasa en el ejemplo del eco,
que es un fenómeno acústico que se da en algunas circunstancias determinadas, ¿no? Que podemos escuchar muchas veces en la naturaleza. Ahora bien, lo que yo hice acá es grabar y reproducir un sonido, y cuando lo reproduje con un tiempo de retardo y luego a una velocidad de reproducción determinada que hizo modificar la frecuencia y la afinación de ese sonido. Si nosotros miramos cómo está compuesto esta grabadora de cinta, vamos a ver que tiene un cabezal de borrado, un cabezal de grabación y un cabezal de reproducción. Cuando uno pone grabar o pone a grabar un sonido en esta grabadora de cinta y en la mayoría de las grabadoras que tienen 3 cabezales, uno tiene la posibilidad de o bien escuchar el sonido tal cual está llegando a la máquina grabadora, porque acá tenemos una entrada de monitoreo que dice input, y ahí estaríamos monitoreando el sonido exactamente como está llegando, pero también podemos la posibilidad de escuchar tape, que es el sonido como está grabando la cinta. Entonces, cuando uno está grabando un sonido, en el momento que lo está grabando, podemos estar escuchando además cómo está quedando esa grabación. Pero fíjense que hay una distancia física entre un cabezal y otro. El cabezal de grabación está unos centímetros después del cabezal de reproducción. Entonces, si nosotros grabamos un sonido, cuando lo escuchemos va a ser unos milisegundos después, dependiendo de la velocidad a la que esté corriendo la cinta, ¿no? Acá en este caso está corriendo a 15 pulgadas por segundo, que es la velocidad más rápida. Tenemos también 7,5 y también 3 3/4, que es la velocidad más lenta de todos. Si yo pongo en 3 3/4, podemos escuchar, por ejemplo, a la par de que hago sonar el teclado, cómo está siendo grabado en la máquina de cinta. Yo voy a poner esto en tape, voy a poner a grabar, y cuando toque el teclado, voy a poner esto en sonido piano. Ahora estamos escuchando la máquina de cinta a la vez que el teclado, ¿no? Entonces, escuchen que hay una repetición. Eso es porque estamos escuchando el sonido directo, que es el teclado, y luego ese sonido directo va a parar a mi máquina de cinta, se graba en el primer cabezal, sigue la cinta y se reproduce en este. Entonces estamos escuchando no solamente el sonido directo, sino también la repetición de ese sonido unos milisegundos después. Yo tengo conectado esto, el teclado, a mi consola, y está por medio de un envío, yendo hacia la máquina de cinta, y luego la máquina de cinta está volviendo en otro canal donde yo lo puedo escuchar. De hecho, puedo escuchar solo el teclado, por supuesto. O sea, si bajo el sonido de la máquina de cinta, escuchamos solo el teclado. O puedo al revés, escuchar solo la máquina de cinta. Pero fíjense que entre que yo toco y suena, hay un tiempo de delay. Fíjense que ese tiempo de delay va a cambiar en función de la velocidad de mi cinta. Si yo pongo esto en 7,5, voy a volver a poner el sonido del teclado. Ahora el tiempo de delay es mucho más corto. Casi que cuesta diferenciar el sonido original de la repetición, pero todavía es posible. Lo pongo todavía un poquito más rápido y acá ya es bastante más difícil porque está muy pegado a la repetición original. Lo que voy a hacer ahora es aplicar una retroalimentación a la máquina de cinta por medio de la consola. O sea, lo que voy a hacer es enviar el teclado a mi cabezal de grabación, luego reproducirlo por medio de mi cabezal de reproducción, ir a la consola para poder escucharlo, pero a su vez una parte de esa reproducción la voy a volver a ingresar al cabezal de grabación. Entonces, cuando suena un sonido, se graba, se reproduce, va a la consola, vuelve, se graba, se reproduce, va a la consola, vuelve, se graba, reproduce, va a la consola, así hasta que se vaya extinguiendo. Cada vez que se lo mando con un poquito menos de amplitud para que la siguiente grabación tenga un poquito menos de fuerza, ¿no? O sea, la primera reproducción la grabo a un 90%, por ejemplo, de amplitud. Entonces la segunda va a ser al 90% de ese 90%, la tercera al 90% de ese último 90%, y así hasta que vaya tendiendo a cero la amplitud. Fíjense, yo tengo conectado la máquina de cinta en el auxiliar 3, y cuando se lo suba, rec y play, va a pasar
Voy a poner esto de vuelta en 13 3/4. La velocidad más lenta. Y fíjense, voy a aumentar un poquito más el feedback, la retroalimentación. Y pueden escuchar que las repeticiones van aumentando en función de cuánto aumento yo ese feedback. Y de vuelta, el tiempo de delay que está dado por la velocidad de reproducción. Acá está bastante rápido ya. Ahora fíjense algo curioso, y es que como yo estoy grabando y reproduciendo, lo estoy grabando acá y reproduciendo acá, si yo grabo un sonido, y como vimos antes, cambio el tiempo de reproducción, cambia también la afinación. Si yo estoy tocando un sonido y cuando estoy grabando, antes de que llegue al cabezal de reproducción, cambio esa velocidad, voy a estar distorsionando y cambiando la frecuencia de ese sonido, de esa repetición, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahí le puse mucho feedback. Y fíjense. Ahora se estabilizó, ya el sonido se repite igual, ¿no? Sin cambio en la frecuencia. Ahora fíjense, cuando yo cambio, voy a darle un poquito más de feedback, con cuidado, porque ¿está bien? O sea, se está grabando y antes de que llegue al cabezal de reproducción yo le estoy cambiando esa velocidad. Entonces se produce esto, como una variación en su frecuencia al reproducirse. Esto es algo que es un efecto que se produce tanto en delays analógicos hechos a cinta, o sea, esta es la forma tradicional, la primera forma de realizar delays en las primeras experimentaciones. Después aparecieron máquinas específicas de cinta para producir delays. La Roland Space Echo es quizás una de las más conocidas. Y después existieron y existen formas electrónicas, analógicas y digitales de producir un retraso en la señal. Pero todas conservan esta característica de cómo se distorsiona la frecuencia original cuando hay un cambio en el tiempo de delay del sonido, ¿no? Es muy hermoso el delay, la cinta. Podría estar horas con esto. Fíjense, ahora lo voy a hacer con un sonido constante, como un órgano. Hasta que se estabiliza, hay un cambio de afinación. Una vez que está estabilizado la velocidad de grabación en la máquina de reproducción, ya ahí queda normal. Voy a dibujar acá lo que habíamos armado, el esquema de conexión que habíamos armado para entender bien el diagrama en bloques de lo que estábamos haciendo. Por un lado teníamos el teclado que estaba entrando a mi mixer, teníamos también la máquina de cinta, la cual salía por medio de un envío e ingresaba, y luego también para poder escucharla salía y entraba a otro canal. Y por supuesto esto a
mis parlantes, ¿no? Entonces yo interpretaba el teclado, tocaba una nota, podía escuchar por medio de mi mixer solo este canal, podía escuchar también solo la máquina de cinta cuando reproducía, o podía escuchar ambas. Y lo que estaba haciendo era, cuando tocaba el teclado, en el canal del teclado, enviar una porción de ese sonido a la salida del auxiliar, grabarla en el cabezal de grabación, y luego reproducirla en el cabezal de reproducción, y ese sonido volverlo a enviar a la consola. Y de esa forma escuchábamos el sonido original y su repetición unos milisegundos después. Lo que hice después, en la segunda parte, fue agregar retroalimentación. O sea, este canal que estaba entrando, volví a enviarlo al auxiliar de salida. Una parte iba a parar al auxiliar de salida y volvía a entrar a la máquina de cinta, retrasándose una vez más. O sea, si este sonido original, que estaba a 0 milisegundos, la segunda repetición estaba a 200 milisegundos, cuando volviera a ingresar, se iban a sumar 200 milisegundos más, se volvía a reproducir, luego la siguiente a 200 milisegundos más, y así se generaba un tiempo de delay y un efecto de eco en el cual eran reconocibles el sonido original y sus posteriores repeticiones, cada una con menor amplitud porque siempre mandaba el 90% o el 50% o el 70% del sonido grabado para que cada grabación se grabase a menos amplitud y de esa forma producía un efecto de eco que iba reduciéndose en el tiempo, ¿ok? Y lo que hice luego fue cambiar los tiempos de grabación, ¿no?, de la cinta y consecuentemente los de reproducción también, en las tres opciones que tenía, que eran 15 pulgadas por segundo, 7,5 y 3 3/4, dando un tiempo de delay mayor, es un tiempo de distancia, ¿no?, entre una repetición y otra, que era mayor en esta cuanto más lento corría la cinta. Ahora, si un sonido se grababa y antes de que se reprodujera yo cambiaba el tiempo o la velocidad de reproducción, se producía un cambio también en la afinación de esa repetición. Y una vez que se estabilizaba, bueno, ya cualquier grabación hecha a esta velocidad y reproducida a esta velocidad, no sucedía nada. Pero esto es importante entender, esto conexionado interno, que si uno lo piensa también, lo puede trabajar de esta manera y pensar que lo que hay es un sonido original, luego parte de ese sonido original va a parar a algo, que en este caso es una máquina de cinta, pero no importa, que produce un tiempo de delay, que luego ese sonido retrasado vuelve a mezclarse con el sonido original y que además parte de ese sonido retrasado podemos tomarlo y volverlo a ingresar a mi delay. Esto entrando así, y que este tiempo de delay, el monto de esa retroalimentación, yo puedo agrandarla o atenuarla por medio de un VCA. Bueno, de un amplificador, no importa si es un VCA, ¿no?, de algo que lo atenúe. Puedo dejarlo en 0, entonces no hay retroalimentación y por lo tanto hay solamente el sonido original y su repetición. O puedo ingresarle parte de esa repetición nuevamente a la cadena de delay para obtener, ahí sí, múltiples repeticiones. Y este tiempo de delay es controlado, en este caso simplemente por un switch que me permite ponerlo en esas tres velocidades, en esos tres tiempos de delay. Este es el esquema general de lo que vamos a trabajar ahora, ya no de manera electromagnética como es en el caso de la máquina de cinta, sino de manera electrónica, pero el concepto es básicamente el mismo. ¿Sí? Solamente que en este caso vamos a tener un tiempo de delay que lo vamos a poder variar, ya no de manera fija en esas tres posiciones que teníamos en la máquina de cinta, sino con un tiempo determinado por una perilla. Bueno, ahora sí pasamos al VCD y vamos a trabajar con el delay que viene por defecto, que está bastante bien, digamos, para lo que tenemos que trabajar y tiene lo que la mayoría de los delays tienen. Vamos a armar una pequeña voz que la voy a disparar con mi teclado. Primero vamos a escucharla sola. Vamos a hacerlo bien cortito. Bueno, simplemente para probar. Y ahora vamos a introducirla al delay, ¿no? El delay tiene una entrada, como todo procesador tiene una entrada, tiene una salida. En este caso tiene dos salidas, se llaman wet y mix. En general el mix es una mezcla entre el sonido original y el sonido procesado. Si está en el medio, está 50% del sonido original que le está llegando y 50% del sonido procesado. Y el wet es puramente el sonido procesado. Entonces nosotros vamos a escuchar la mezcla y vemos que hay una perilla que se llama tiempo, un LED que está indicando
una frecuencia, un tempo, como quieren llamarlo. El delay está indicando cuánto tiempo de delay hay entre un sonido y su repetición, ¿no? Esto también lo podemos marcar acá en segundos. Fíjense que en el caso de mi máquina de cinta yo tenía 3 posibles tiempos de delay, 3 velocidades. Acá lo podemos variar de manera continua entre 0 y 10 segundos. Vamos a ponerle un segundo, simplemente. Y tenemos una perilla de feedback que efectivamente, estando en 0, si nosotros hacemos sonar, como habrán escuchado, al segundo aparece el sonido nuevamente repetido. Si yo le agrego feedback, esto es lo mismo que yo mostraba antes en el gráfico, o sea, vuelvo a enviar hacia la línea de delay parte del sonido que está saliendo, se empiezan a producir múltiples repeticiones. Si esto lo pongo a 0.5, el tiempo de delay va a ser más rápido, ¿no? Y cuanto mayor feedback, más larga va a ser la cola de ese delay. Como les decía, la mix, estando al 100% a la derecha, solo suena el efecto o el delay, y solo a la izquierda el sonido original sin el delay. Y en el medio suenan ambas cosas. Esto equivale a tener una mixer, obviamente, y tener estos dos sonidos, tanto el wet como el original, ¿no? Si yo pongo una mixer y pongo el sonido wet y el sonido original, tengo exactamente lo mismo. ¿Ven? Y decido acá si suena uno, si suena el otro, o si suenan ambos, y en qué proporción. También yo puedo tener el sonido original más fuerte uno que otro. O sea, todo eso que estuvimos haciendo antes en la consola y en una máquina de cinta está como resumido y metido en un paquetito, en una cajita, y puesto acá. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos las 3 perillas más típicas. Hay una perilla de tono, que lo que hace el tono es filtrar el sonido para darle cierta coloratura. Muchas veces se intenta como imitar el comportamiento de las máquinas de cinta o de los delays analógicos, que tienden a generar cierta filtrado de frecuencias, y bueno, se puede controlar acá, pero es básicamente un filtro. Entonces no me voy a meter mucho con esto porque es básicamente eso, no hay mucho más. Sí, obviamente, a diferencia del delay que teníamos antes o de la mayoría de los delays que vamos a encontrar en el mercado, no sé, pedales de guitarra o incluso raqueras, lo que no suelen tener son estas entradas que son de control por voltaje. O sea, yo puedo cambiar estos parámetros por medio manual o utilizar, por ejemplo, no sé, un LFO para variar la frecuencia del tiempo. Entonces vamos a ponerlo esto más o menos por acá y van a ver que ahora el LED está parpadeando y va de un sonido muy rápido, un tiempo muy rápido a uno más lento, y que si eso lo escuchamos va a producir algo particular que ya hemos escuchado. Esto, bueno, lo puedo hacer también con un VCO para escuchar esa justamente variación en la frecuencia. ¿No? O sea, lo que está pasando es que, por ejemplo, voy a poner un tiempo lento, 3 segundos de delay, toco, cambio el tiempo y pasa lo mismo que pasaba en la cinta. O sea, acá adentro es como si existiese una especie de grabador de cinta. En realidad, bueno, esto intenta emular el comportamiento de un delay analógico o un delay digital parecido al que usan los integrados con el PT2399. Es un circuito integrado muy típico para hacer delays. En principio, bueno, se llama Digital Cover Circuit. Si uno analiza cómo está hecho, es otra de esas cosas que son, como decía en el capítulo anterior, están como en el límite de lo digital y lo analógico, de cuándo algo es digital y cuánto es analógico, porque bueno, la otra forma de hacerlo es por medio de esto, que son arrays de capacitores, ¿no? Y lo que hacen es ir pasándoles la señal de una a la otra a una frecuencia de muestreo determinada. Sería como si fuesen muchos sample and hold uno atrás del otro, y que bueno, en definitiva, en este que es un delay entre comillas analógico, también hay una frecuencia de muestreo, igual que en este que es
un integrado digital también en una frecuencia de muestreo. La única diferencia es que uno está cuantizado y el otro no. Entonces uno dice, bueno, entonces lo que lo hace digital es la cuantización. Entonces lo que vuelve algo digital es la capacidad de cuantizarse, pero si en la síntesis analógica está lleno de cosas que están cuantizadas, para empezar el teclado temperado, y no por eso lo llamaríamos digital. Bueno, no importa, son reflexiones que quedan para después o para otro momento. Lo que me interesaba así mostrar es que, bueno, viendo cualquier pedal de guitarra, como les decía, siempre que se encuentre con un delay van a encontrar los mismos comandos, solamente que muchas veces con nombres distintos, que los fabricantes les van cambiando, que por cuestiones, no sé, de marketing o creativas o vaya a saber qué, le llaman de distintas formas a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es bastante clásico, time, el feedback y el nivel o el volumen del delay, ¿no? En este caso al volumen del delay le llaman eco. Acá tenemos una perilla que se llama mix, igual que en el otro, este se parece bastante, pero es más o menos el mismo concepto, siempre se va repitiendo y siempre es más o menos la misma idea. Y lo mismo con los delays de rack, que en general, a ver si hay alguno que se vea de cerca, pero bueno, acá si no me equivoco este delay multiply debe ser, supongo que el tiempo, bueno, no sé, habría que ver en cada uno de los... El rate sería... el rate sería el tiempo... esto es la modulación, esto es algo que vamos a ver más adelante para otros procesos, pero quería ver si encontraba alguno que sea más clásico. Bueno, pero en definitiva estas perillas, bueno, acá está feedback, delay out y la parte de modulación, que eso es algo que vamos a ver. Y como les decía, los primeros delays como a cinta, como la Roland Space Echo, los primeros que eran básicamente máquinas de cinta, o sea, con un loop de cinta muy grande, y que lo único que hacían era grabar y reproducir, y tenía los controles ya todo pensado para que pudieses hacer el delay de manera mucho más fácil, ¿no? Pero en este caso sí, ya con un sistema de cinta. Entonces, volviendo a esto, quería mostrarles que, por ejemplo, fíjense cómo variándole el tono, cada una de las repeticiones son un poquito más opacas. Esto se asemeja un poco a lo que estábamos haciendo antes con la máquina de cinta. Yo me olvidé de mostrarlo o de resaltarlo, que es el hecho de que la máquina de cinta tiene una respuesta en frecuencia que es directamente proporcional a la velocidad de grabación. O sea, cuanto más rápido se graba, mejor respuesta en frecuencias agudas tenemos. Entonces, cuando bajamos mucho el tiempo de reproducción y grabación, tenemos un sonido más opaco. Entonces, sobre todo se notaba cuando hacíamos los delays en tiempos largos, que la velocidad de reproducción y grabación era baja, que cada una de las repeticiones iba perdiendo agudos, lo cual le da una coloratura bastante interesante, ¿no? Entonces muchos delays, lo mismo pasa con los delays analógicos, electrónicos, tenemos el mismo problema por la frecuencia de muestreo, ¿no? Y lo mismo con el PT2399, tiene la misma particularidad. Si volvemos a poner el VCO, vamos a poner el ton en 0 de vuelta y hacemos sonar una senoidal, pero voy a sacar la modulación. Lo que vamos a hacer es ponerle sustain, vamos a hacer el sonido un poco más grave, ahí podemos escuchar que el sonido se estabiliza. Y si yo cambio, y fíjense qué curioso que si yo solamente voy a visualizar en el osciloscopio solamente el sonido procesado, si yo produzco con una senoidal, por ejemplo, una variación del tiempo de delay pequeña, no mucha, y escuchamos, fíjense que lo que se produjo fue una variación parecida al vibrato, pero esta vez no modulando la frecuencia del VCO original, sino procesando a esa senoidal y variando por medio de un LFO el tiempo de delay.
De este efecto nos vamos a valer más adelante para explicar otras formas de procesamiento que involucran a un delay y al LFO y que producen otro tipo de efecto. Luego, por último, me gustaría ver esto aplicado, por ejemplo, en patrones rítmicos, porque la posibilidad de tener un tiempo fijo de delay nos permite utilizar el delay de maneras musicales muy particulares, sobre todo cuando trabajamos con patrones rítmicos. Voy a pasar a la secuencia que armé en el capítulo anterior. Voy primero a poner un delay y, por ejemplo, voy a tomar alguno de estos sonidos. Vamos a tomar este. Vamos a escuchar primero ahí tenemos el sonido sin delay. Esto está puesto un tiempo determinado, 0.5, y un LFO corriendo a esta frecuencia. Si nosotros, por ejemplo, ponemos este LFO en, vamos a poner 6, o vamos a poner un número más simple, vamos a ponerlo en 5 Hz, o sea que tenemos 5 golpes por segundo, podemos entender como que la figura negra de esta secuencia está cada 200 milisegundos, con lo cual si nosotros ponemos acá, por ejemplo, la repetición en 200 milisegundos, ese delay ahora está en tiempo. Si lo ponemos en 0.4 está al doble. Y si lo ponemos en 0.3 está como si fuera en una negra y media. Entonces podemos usar esto para generar eso, como decía, patrones rítmicos de distinta índole. Vamos en principio a pasarlo todo por ahí. Bueno, vamos a pasar solamente, vamos a agarrar una nueva mixer, vamos a pasar algunos sonidos para que no sea tanto barullo. Vamos a pasar este sonido que hice recién y vamos a pasar el hi-hat, ambos por el delay, y luego sí lo vamos a meter a la mezcla final, y esa mezcla a la salida. Ahí está sin delay. Y ahí voy agregándole sonido de delay. Puedo además poner los sequencers en las dos direcciones, en bidireccionales, o sea que vaya de 0 a 7 y vuelva. Y fíjense todo lo que pasa, ¿no? O sea, cuando le empezamos a dar delay, cobra todo otro sentido. Esto lo tenemos en este momento, dijimos en 0.3, si lo ponemos en 0.4 es otra la rítmica. Si esto lo ponemos, no sé, a la mitad de tiempo, abajo, el tempo baja del todo, pero sigue manteniendo la rítmica del delay. Si esto ponemos de vuelta en 0.2, ahora el delay está un poquito más rápido, pero el tempo general bajó a la mitad. Y bueno, podemos jugar de muchas maneras con esto, ¿no? Por supuesto. Podemos poner este sonido también en el delay. En fin, bueno, con esto hay para divertirse por largas horas. Bueno, creo que con esto estamos. En el próximo capítulo vamos a trabajar con la reverberancia, que es un complemento muy del delay y que tiene mucho que ver con el delay, por supuesto.
Así que, bueno, ahí nos vemos.